Red Más Internacional. Se accidenta avión en Cuba a pocos segundos del despegue. 3 personas fueron rescatadas vivas. Tiroteo en escuela de Texas, al menos 8 muertos, 2 estudiantes los principales sospechosos. Gobierno de los Estados Unidos sanciona al número 2 del chavismo, a Diosdado Cabello, por lavado de dinero, contrabando de minerales y también narcotráfico. Por caso de abuso sexual, Pleno de Obispos de Chile presentó renuncia al Papa Francisco. Trump amenaza al líder de Norcorea, le advierte que si no logra acuerdo con él, terminará como el libio Gaddafi. En medio del rechazo internacional, Venezuela se alista para reelegir a Nicolás Maduro. Y todo está casi listo para la boda real entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle. Bienvenidos, aquí comienza Red Más Internacional. Gracias por acompañarnos a esta hora. Cerramos semana juntos hablando de lo que es noticia en el planeta. Fue identificado como Dimitrios Pagoursis, de 17 años, el joven quien abrió fuego contra sus compañeros del colegio en Texas. En el tiroteo, 10 personas resultaron muertas. Momentos de pánico se vivieron en la escuela secundaria 50 kilómetros al sudeste de Houston, en el estado de Texas. La primera información reportaba un hombre quien abrió fuego al interior de un colegio, por lo que se ordenó el cierre total del centro educativo y de inmediato empezaron las investigaciones. Se han encontrado dispositivos explosivos en la escuela secundaria y las áreas aledañas adyacentes a la escuela. Debido a la amenaza de estos artículos explosivos, los miembros de la comunidad deben estar atentos a cualquier elemento sospechoso, que no toquen ningún artículo extraño y llamen inmediatamente al 911 para que las autoridades competentes puedan responder. Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros estudiantes, con el personal y con toda la comunidad. El presidente Donald Trump lamentó lo sucedido. Desafortunadamente, tengo que comenzar expresando nuestra tristeza y angustia por el tiroteo mortal en la escuela secundaria Santa Fe en Texas. Y aseguró estar dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance. Mi administración está decidida a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros estudiantes, proteger nuestras escuelas y mantener las armas fuera de las manos de aquellos que representan una amenaza para ellos mismos y para los demás. Los alumnos fueron evacuados en medio de la incertidumbre y el pánico. Nadie pensó que era esto, nadie pensó que era un tiroteo. Todos pensaron que era un procedimiento normal, un simulacro de incendio. Y lo siguiente es lo que sabes que escuchamos. 3 disparos, fuertes explosiones y todos los maestros empiezan a decirnos a correr y correr. Mi amigo Ryan y yo corrimos al bosque a buscar un refugio y entonces llamé a mi madre porque pensé y estaba teniendo un ataque de asma. Eran las 8:30 de la mañana cuando un profesor activó la alarma de incendios para alertar que había visto al joven entrando al edificio con un rifle de asalto AR-15, una pistola y una escopeta. Como Dimitrios Pagoursis, de 17 años, fue identificado el hombre quien abrió fuego. El sospechoso era alumno de la escuela secundaria y las autoridades investigan los móviles del crimen. Florida también fue escenario de un tiroteo en horas de la madrugada. Un hombre ingresó al Trump National Resort en Doral gritando arengas contra el mandatario. Pese a la balacera, el sospechoso fue detenido y no se registraron heridos ni víctimas. Este era el panorama en el complejo hotelero Trump National, en la localidad de Doral, en la Florida, en horas de la madrugada. Un hombre armado abrió fuego, gritando arengas contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A la 1:30 de esta madrugada tuvimos oficiales que respondieron a un asalto agravado en el Doral Trump Resort. Respondimos. Cuando estábamos llegando a la escena, la llamada se actualizó a un tiroteo y finalmente se envió una llamada de un tirador activo. Tuvimos 4 oficiales de Doral que respondieron de inmediato, con la asistencia de un oficial del condado Miami-Dade. De inmediato confrontaron al perpetrador e intercambiaron disparos con él. En este momento, poco tiempo después, el tirador fue llevado bajo custodia. De inmediato las autoridades se hicieron cargo y el sospechoso resultó herido al recibir disparos en una pierna mientras intentaban controlar la situación. Parece que estaba tratando de involucrar a nuestros agentes de policía en algún ataque tipo emboscada, tratando de atraer a nuestros agentes de policía, y cuando digo los dos, me refiero a Miami-Dade y Doral. A este cruce de disparos, ellos fueron exitosos y él perdió. Explicaron lo sucedido.
Este individuo, este sujeto, entró y sacó una bandera de un asta de la parte de atrás del complejo y la llevó al lobby del hotel. La puso sobre el mostrador y empezó a gritar cosas anti-Trump, retórica contra el presidente. Las palabras exactas no las sé, pero es lo que tenemos hasta ahora. Eso saldrá más adelante mientras avanza la investigación. El atacante fue identificado como Jonathan Oddy, de 42 años. Según las primeras investigaciones, el hombre buscaba atraer con sus disparos a los agentes para hacer una emboscada. Ningún empleado o huésped del hotel resultó herido. Hoy el gobierno de los Estados Unidos sancionó al dirigente chavista Diosdado Cabello por lavado de dinero, contrabando de minerales y narcotráfico. A 2 días de las elecciones en Venezuela, la Oficina de Controles de Activos de los Estados Unidos le propinó un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro al poner a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en lista negra por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. El Tesoro estadounidense también incluyó en esta lista a 3 de sus allegados, entre ellos a su esposa, la actual ministra de Turismo de Venezuela, Marlene Josefina Contreras, actual ministra del Poder Popular para el Turismo, y su hermano José David Cabello Rondón, quien se desempeña como superintendente para el Servicio de Administración Aduanera y Tributaria del vecino país. Asimismo, en esta lista se encuentra el empresario Rafael Alfredo Sarria. Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que estas personas tengan bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a entidades norteamericanas llevar a cabo operaciones financieras con ellos. Recordemos que el pasado 22 de enero Cabello fue sancionado por la Unión Europea junto a otros 7 altos funcionarios del gobierno venezolano. El dirigente alegó en ese momento que no había ni una sola prueba que lo involucrara con el narcotráfico. Después de amenazar con cancelar su reunión con Donald Trump, el mandatario le respondió a Kim Jong-un con una nueva advertencia, y es que vuelve a subir el tono en la relación entre Donald Trump con el jefe del régimen norcoreano. El jefe de Estado estadounidense aseguró que Kim Jong-un acabaría como el dictador libio Muammar Gaddafi en caso de no lograr un acuerdo con él. Justo días después de que Kim asegurara que Estados Unidos no iba a hacer con Corea del Norte lo mismo que hizo con Libia. Por ahora, aunque hay incertidumbre al respecto, seguiría en pie la reunión programada entre Donald Trump y Kim Jong-un para el 12 de junio en Singapur. Por caso de encubrimiento de abuso sexual a menores, obispado chileno renunció por primera vez en la historia en una conferencia episcopal. Los 34 integrantes chilenos de la Santa Sede renunciaron tras 3 días de reunión en Roma. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. Los obispos viajaron al Vaticano, en donde recibieron un comunicado del Papa Francisco que aceptaba que hubo casos de encubrimiento de abusos sexuales al sacerdote Fernando Caradima por parte del obispo Juan Barros. El Papa Francisco, en su visita a Chile en el mes de enero, insistió en la inocencia de Barros. Gracias al testimonio de Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante de los abusos, el máximo representante de la Iglesia Católica se retractó. En lo que me toca, reconozco y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente en las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas. Queda esperar si el Vaticano, liderado por el Papa Francisco, acepta la renuncia del obispado chileno. Ya estamos de regreso y continuamos con la información. Al menos 100 muertos dejó un accidente aéreo en Cuba. Solo 3 personas lograron sobrevivir a este siniestro. La aeronave se estrelló apenas minutos después de haber despegado. El Boeing 737 comercial operado por la Compañía Estatal Cubana de Aviación iba con 110 personas a bordo, 6 tripulantes y 104 pasajeros, entre ellos un bebé y 4 niños. Casi de inmediato el presidente Miguel Díaz-Canel llegó al lugar del siniestro y manifestó sus condolencias. En nombre del gobierno cubano y del partido también lamentamos el hecho y también
nos sumamos a las condolencias a las familias que puedan estar afectadas por este trágico accidente. El accidente se produjo después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, rumbo a la ciudad de Holguín en el extremo oriental de la isla. La aeronave se estrelló tan solo minutos después de despegar. Según el diario oficial del gobierno cubano, tan solo 3 pasajeros lograron sobrevivir y permanecen hospitalizados en estado crítico. El accidente de la aeronave, con fecha de fabricación de 1979, ocurre durante las primeras semanas de Miguel Díaz-Canel en el cargo como reemplazo de Raúl Castro. Además de adelantar las elecciones presidenciales al 20 de mayo, el régimen de Nicolás Maduro programó para ese mismo día los comicios de consejos legislativos municipales y estadales. El poder electoral venezolano dispondrá de unas 34.000 mesas de votación en todo el país. Venezuela debía celebrar sus elecciones presidenciales en diciembre de este año, pero por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, esos comicios fueron adelantados. Convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Con el argumento de que algunos partidos opositores estaban de acuerdo, el Consejo Nacional Electoral las programó primero para el 22 de abril, pero después las fijó para el 20 de mayo. Se propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente de la República, de consejos legislativos estadales y de consejos municipales en la segunda quincena del mes de mayo de 2018. Los consejos municipales en Venezuela representan el poder legislativo de los municipios autónomos, mientras que los regionales o estadales hacen las veces de ese mismo poder, pero en los estados federales. Son como los consejos municipales y las asambleas departamentales en Colombia. Para los comicios de este 20 de mayo, el poder electoral dispondrá de más de 34.000 mesas en unos 14.000 centros de votación en todo el país. Unos 300.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas custodiarán la jornada. La ley seca estará vigente en todo el país entre el 19 y el 21 de mayo y se estima que unos 20 millones de venezolanos están habilitados para sufragar. El mandatario electo asumirá funciones en enero de 2019. Nicolás Maduro pasó de ser un conductor de autobús a ejercer varios cargos importantes en la política. Fue presidente de la Asamblea Nacional, canciller y vicepresidente de Hugo Chávez. Ahora busca un segundo mandato en Venezuela. Aunque en varias ocasiones ha dicho que nació en la capital de Venezuela el 23 de noviembre de 1962. Yo nací en Caracas, en una parroquia. Bueno, ahora es parroquia, antes no era parroquia, en un lugar llamado Los Chagoramos, Valle Abajo. Y la primera es un lugar de clase media popular. Algunos líderes políticos como el expresidente colombiano Andrés Pastrana han denunciado que Nicolás Maduro Moros es ciudadano colombiano. Creció en una familia con pensamiento de izquierda. Trabajó como guardaespaldas de José Vicente Rangel cuando este fue candidato presidencial en 1983. Luego se fue para Cuba a estudiar política y a principios de los 90 ingresó al Metro de Caracas, en donde ejerció uno de los oficios que más le conocen, conductor de bus. Por esa misma época, Maduro conoció a las 2 personas que trazaron su destino: Cilia Flores, quien se convirtió en su esposa, y el entonces encarcelado militar disidente Hugo Chávez Frías, a quien acompañó en el camino hasta la presidencia en 1999 y en el fallido golpe de Estado en su contra en abril de 2002. Nosotros le exigimos a los generales que secuestraron a Chávez, que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Maduro fue diputado de la Constituyente en 1999 y presidente de la Asamblea Nacional. En 2006 Chávez lo nombró canciller y en octubre de 2012 pasó a la vicepresidencia. Ese mismo año, el entonces mandatario lo postuló como su sucesor. Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Con la muerte de Chávez en 2013, Maduro asumió el poder. Su mandato le ha dado la vuelta al mundo no solo por sus metidas de pata. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista,
vos no sos Venezuela, vos sos gringo. Así como Cristo multiplicó los peces y los panes. Si cultivas pollo, por ejemplo. Sino porque en 5 años su régimen ha disparado la inflación y ha devaluado la moneda local. También ha colapsado el sistema de salud del país, ha encarcelado y perseguido a los principales líderes de la oposición, ha provocado muertes de cientos de civiles que se oponían a su gobierno y ha condenado a miles de venezolanos a escapar de su propia tierra. Henry Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada son los oponentes de Maduro en las elecciones de este domingo. Los tres insisten en buscar un cambio para el país, aunque tienen pasado chavista, por lo que la oposición y la comunidad internacional los cataloga como cómplices de la dictadura. Nicolás Maduro Moros tiene 3 adversarios que supuestamente buscan apartarlo del poder mediante las urnas en unas elecciones rechazadas por un amplio sector de la comunidad internacional. Henry Falcón. Nacido en Nirgua, en el estado Yaracuy, el 19 de junio de 1961, Henry José Falcón Fuentes es un militar en retiro y abogado. Era tan chavista que integró el movimiento Quinta República fundado por Hugo Chávez. También fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsó el comandante en 1999 y ejerció como alcalde de Iribarren y gobernador de Lara. Pero en 2010 le renunció a Chávez y desde entonces pasó a las filas de la oposición, en las que logró un segundo periodo como mandatario de Lara y hasta fue jefe de campaña de Enrique Capriles en 2013. En 2018 se inscribió como candidato opositor en las elecciones, aunque los principales partidos contradictores al régimen nunca lo reconocieron como su aspirante. Javier Bertucci. En febrero de 2018, el pastor evangélico Javier Bertucci sorprendió a la opinión pública al postularse como candidato a la presidencia. El líder de la iglesia cristiana Maranata dijo en ese entonces que se lanzaba gracias al clamor popular de los desamparados. Su experiencia en política es prácticamente nula. En lo que sí ha tenido recorrido es en enfrentar líos judiciales, ya que en 2010 fue detenido por contrabando de diésel y en 2016 fue involucrado en el escándalo conocido a nivel mundial como los Panama Papers. Cuando le preguntaron por Hugo Chávez, dijo que nunca lo conoció, pero que tuvo algunas afinidades con él. Reinaldo Quijada. De su pasado, se sabe que nació en Suiza en 1958 porque su padre en esa época era representante de Venezuela ante Naciones Unidas. Tiene estudios de ingeniería, literatura y política económica. Quijada apoyó la revolución bolivariana de Hugo Chávez en 1992 y fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Durante su campaña, dijo que seguía defendiendo las ideas del comandante, las cuales, a su juicio, fueron traicionadas por Nicolás Maduro. Hoy el Ministerio de Defensa de Ecuador informó que fueron localizados los 8 soldados del ejército de ese país que se habían perdido 48 horas antes en la frontera con Colombia, mientras realizaban patrullaje de vigilancia y protección de fronteras. Desde el pasado 16 de mayo, el pelotón ecuatoriano se había perdido en el sector de Maldonado, en el Chical, ubicado en la provincia de Carchi, en Ecuador, que limita con el departamento de Nariño. Hoy fueron encontrados por las autoridades del vecino país. Fueron localizados inicialmente 5 miembros de la patrulla en las inmediaciones de la Hacienda Santa María y posteriormente fueron localizados también en otro sector los otros 3 compañeros que se habían, desde luego, dividido. Las adversas condiciones climáticas obligaron a la patrulla a resguardarse en un sitio donde perdieron contacto con su destacamento. Los 8 fueron trasladados hacia el destacamento Maldonado, en donde ellos presentan, deshidratación y después están en buenas condiciones. Los soldados se encontraban haciendo patrullaje de vigilancia, protección de fronteras y reconocimiento de hito en la zona fronteriza. Este suceso generó alerta debido a la tensa situación que vive la zona fronteriza por el reciente asesinato de los periodistas del diario El Comercio por el denominado Frente Sinesterra, liderado por alias Guacho. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. El ex espía ruso Sergei Skripal, quien fue envenenado por un agente nervioso en suelo británico, fue dado de alta después de haber permanecido más de 2 meses hospitalizado. La novela del envenenamiento al exespía ruso Sergei Skripal y su hija llegó a su fin. Skripal, quien casi muere por haber sido envenenado en Salisbury, Inglaterra, fue dado de alta por el cuerpo médico del hospital. Sergei Skripal ha sido dado de alta del Hospital Distrital de Salisbury. El señor Skripal y su hija Julia Skripal fueron admitidos por el hospital junto con el sargento detective Nick Bailey, luego de haber estado expuestos a un agente nervioso el 4 de marzo de 2018. Los 3 ya han sido dados de alta.
Este envenenamiento desató una crisis política entre el Reino Unido y Rusia luego de que la primera ministra Theresa May culpara al gobierno de Vladimir Putin de ser el responsable del ataque por tratarse de un agente nervioso tipo Novichok utilizado durante la Guerra Fría por la KGB. Este es un agente nervioso Novichok que fue desarrollado en Rusia, que ha sido almacenado de forma ilegal por Rusia desde su creación y ahora ha sido utilizado en contra del exespía ruso que fue identificado específicamente por el Kremlin como un objetivo legítimo de venganza y retaliación. El Reino Unido expulsó 23 diplomáticos rusos de suelo británico y amenazó con boicotear el Mundial de Fútbol a celebrarse en el mes de junio en Rusia. Hoy el presidente Putin le deseó buena salud a Skripal y aclaró que no pudo haber sido un agente tipo Novichok con el que envenenaron al exespía. Primero, si alguna sustancia tóxica militar fue utilizada, como nuestros colegas británicos aseguran, entonces la persona habría fallecido en el lugar. Las sustancias tóxicas militares son tan fuertes que las personas mueren inmediatamente o luego de algunos segundos. Yulia Skripal, quien fue dada de alta el pasado 11 de abril, fue trasladada a un lugar seguro y se espera que su padre, el exespía Sergei Skripal, se reencuentre con ella. Pese a que un líder del grupo Hamas afirmó que 50 de las 62 víctimas de la ofensiva realizada por el ejército de Israel el pasado martes eran terroristas, la ONU criticó el exceso de fuerza utilizado por Israel. La Organización de Derechos Humanos sancionó a Israel por su accionar militar, pero Estados Unidos, principal aliado de Netanyahu, defendió su ofensiva manifestando la amenaza que representa el grupo terrorista Hamas para la seguridad del Estado de Israel. Después de conocerse un nuevo caso de ébola en la República Democrática del Congo, la Organización Mundial de la Salud citó una reunión de emergencia para evaluar el riesgo de propagación del virus a nivel internacional. Un nuevo brote del virus ébola tiene en alerta al Congo, que ya deja 23 muertos. El último caso, el cual apareció en la ciudad de Bandaka, zona urbana del Congo, alertó a la Organización Mundial de la Salud por una posible propagación a nivel internacional. Ahora que hemos confirmado un caso en Bandaka, la Organización Mundial de la Salud aumentó la alerta y concluyó que el riesgo a nivel nacional es muy alto, pero el riesgo a nivel internacional se mantiene bajo. Esto es porque Bandaka es una ciudad que conecta con Kinshasa por tráfico aéreo y también por la vía fluvial. El Ministerio de Salud del Congo dio un último reporte de cifras confirmadas de contagiados por el virus. El ministro de Salud informó sobre los números. En total, los casos son 45. El gran cambio es que 11 de los casos de Bikoro han dado positivo. Así que estos casos pasan de ser sospechosos a ser confirmados. Tenemos 45 casos de ébola, 14 confirmados, 10 sospechosos y 21 probables. La Organización Mundial de la Salud envió 4.000 dosis de una vacuna experimental a la capital de la República Democrática del Congo, pero dada la alerta de nuevos posibles casos de contagio, anunció el envío de más dosis. Mañana debemos tener alrededor de 7.500 dosis, así que hemos organizado un segundo cargamento para el Congo. Tenemos algunas vacunas que se quedarán en Génova. Esperamos iniciar la jornada de vacunación lo antes posible. Sierra Leona, por su parte, ha iniciado un simulacro de aislamiento en caso tal de que el virus logre propagarse hasta este país africano, en donde en el año 2016 más de 4.000 personas murieron por causa del ébola. Bueno, parece, ya lo veían ustedes, que este nuevo brote de ébola generado en el Congo puede convertirse en una amenaza a nivel internacional. ¿Pero qué es? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se trata? Les contamos. A pesar de que la enfermedad no es fácil de contraer, nadie está exento de padecerla. El ébola
es un virus infeccioso que ataca tanto a seres humanos como animales y puede ocasionar la muerte. Su transmisión se da a través de la sangre, el sudor, la saliva, las lágrimas e incluso el simple contacto físico. Las heridas y los raspones en la piel se convierten en su puerta favorita para entrar al cuerpo, pero si no puede por allí, los ojos, la nariz, la boca o la garganta y órganos reproductivos también son una opción. Fiebres hemorrágicas, debilidad, dolor muscular, dolor de cabeza y de garganta son algunos de los síntomas iniciales, pero solo serán visibles casi un mes después del contagio. Transcurrido este tiempo, la aparición de vómito constante, hemorragias externas e internas y puntos morados en la piel indicarán que es indispensable visitar al médico. El apropiado aseo del hogar es fundamental. El virus puede estar en mesas, sillas y cualquier superficie. Ni el baño con hierbas, el jengibre, la sábila en ayunas o los medicamentos convencionales frenarán al ébola. Para prevenir un deceso mortal, la solución está en acudir oportunamente a un especialista. Internet vuelve a dividirse. Esta vez se trata de un audio en el que algunos aseguran escuchar Yani y otros dicen escuchar Laurel. Escuchen ustedes mismos para saber cuál de las dos palabras les suena más. Laurel, 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 Laurel. Laurel, 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 Laurel. Bueno, pues yo escuché Laurel. Y mañana se va a llevar a cabo la tan esperada boda real entre el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle. Aquí les tenemos los detalles de lo que se va a vivir con motivo de este gran acontecimiento. Como dirían los económicos, una cifra, 2.000. Sí, 2.000 será el número de invitados a la boda del año. Los novios, el príncipe Harry y la actriz Meghan Markle, le solicitaron a los asistentes prudencia con el protocolo, sobre todo a la hora de vestir. Recomiendan no llevar ropa de diseñadores estadounidenses. Solo podrán llevar tiaras las mujeres casadas y ninguna invitada podrá ir de blanco. Como el príncipe Harry no es heredero por línea directa al trono de Inglaterra, la lista oficial de sus 600 invitados no incluirá líderes políticos ni representantes de casas reales. Solo estarán presentes aquellos que tengan relación directa con el príncipe, así que están invitadas sus dos exnovias, Chelsea Davy y Cressida Bonas. Algunas de las celebridades que asistirán serán el cantante Ed Sheeran, Elton John, Joss Stone, Serena Williams y varios actores de la serie Suits. Hora de llegada a la capilla San Jorge del Castillo de Windsor, 9:30 de la mañana, se ruega puntualidad. Los miembros de la familia real, encabezados por el príncipe Carlos, llegarán a las 11:20 de la mañana. A las 11:45, el príncipe Harry llegará a la capilla acompañado por su padrino de boda, el príncipe Guillermo, duque de Cambridge. Luego llegará la reina Isabel II en compañía de su marido, el duque Felipe de Edimburgo, y deberá esperar a la novia, quien llegará en compañía de su madre, quien se quedará con ella esta noche. A las 12 en punto iniciará la boda y una hora después los novios saldrán a saludar a sus seguidores. Después de este tiempo, los invitados disfrutarán de trufas de chocolate, macarons de limón y galletas de mango con topping de panna cotta. Finalmente, la torta de casamiento estará confeccionada con productos orgánicos. Repasamos a esta hora las noticias internacionales del día más importantes. Al menos 100 muertos dejó un accidente aéreo en Cuba. Solo 3 personas lograron sobrevivir a este siniestro. La aeronave se estrelló minutos después de haber despegado. El Boeing 737 comercial operado por la Compañía Estatal Cubana de Aviación iba con 110 personas a bordo, 6 tripulantes y 104 pasajeros, entre ellos un bebé y 4 niños. Casi de inmediato, el presidente Miguel Díaz-Canel llegó al lugar del siniestro y manifestó sus condolencias. En nombre del gobierno cubano y del partido también lamentamos el hecho y también nos sumamos a las condolencias a las familias que puedan estar afectadas por este trágico accidente. El accidente se produjo después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, rumbo a la ciudad de Holguín en el extremo oriental de la isla.
La aeronave se estrelló tan solo minutos después de despegar. Según el diario oficial del gobierno cubano, tan solo 3 pasajeros lograron sobrevivir y permanecen hospitalizados en estado crítico. El accidente de la aeronave, con fecha de fabricación de 1979, ocurre durante las primeras semanas de Miguel Díaz-Canel en el cargo como reemplazo de Raúl Castro. Fue identificado como Dimitrios Pagursis, de 17 años, el joven que abrió fuego contra sus compañeros de colegio en Texas. En este tiroteo, 10 personas resultaron muertas. Momentos de pánico se vivieron en la escuela secundaria 50 kilómetros al sudeste de Houston, en el estado de Texas. La primera información reportaba un hombre quien abrió fuego al interior de un colegio, por lo que se ordenó el cierre total del centro educativo y de inmediato empezaron las investigaciones. Se han encontrado dispositivos explosivos en la escuela secundaria y las áreas aledañas adyacentes a la escuela. Debido a la amenaza de estos artículos explosivos, los miembros de la comunidad deben estar atentos a cualquier elemento sospechoso, que no toquen ningún artículo extraño y llamen inmediatamente al 911 para que las autoridades competentes puedan responder. Nuestros pensamientos y oraciones están con nuestros estudiantes, con el personal y con toda la comunidad. El presidente Donald Trump lamentó lo sucedido. Desafortunadamente, tengo que comenzar expresando nuestra tristeza y angustia por el tiroteo mortal en la escuela secundaria Santa Fe en Texas. Y aseguró estar dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance. Mi administración está decidida a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger a nuestros estudiantes, proteger nuestras escuelas y mantener las armas fuera de las manos de aquellos que representan una amenaza para ellos mismos y para los demás. Los alumnos fueron evacuados en medio de la incertidumbre y el pánico. Nadie pensó que era esto, nadie pensó que era un tiroteo. Todos pensaron que era un procedimiento normal, un simulacro de incendio. Y lo siguiente es lo que sabes, escuchamos. 3 disparos, fuertes explosiones y todos los maestros empiezan a decirnos a correr y correr. Mi amigo Ryan y yo corrimos al bosque a buscar un refugio y entonces llamé a mi madre porque pensé y estaba teniendo un ataque de asma. Eran las 8:30 de la mañana cuando un profesor activó la alarma de incendios para alertar que había visto al joven entrando al edificio con un rifle de asalto AR-15, una pistola y una escopeta. Como Dimitrios Pagursis, de 17 años, fue identificado el hombre quien abrió fuego. El sospechoso era alumno de la escuela secundaria y las autoridades investigan los móviles del crimen. Hoy el gobierno de los Estados Unidos sancionó al dirigente chavista Diosdado Cabello por lavado de dinero, contrabando de minerales y narcotráfico. A 2 días de las elecciones en Venezuela, la Oficina de Controles de Activos de los Estados Unidos le propinó un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro al poner a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en lista negra por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. El Tesoro estadounidense también incluyó en esta lista a 3 de sus allegados, entre ellos a su esposa, la actual ministra de Turismo de Venezuela, Marlene Josefina Contreras, actual ministra del Poder Popular para el Turismo, y su hermano José David Cabello Rondón, quien se desempeña como superintendente para el Servicio de Administración Aduanera y Tributaria del vecino país. Asimismo, en esta lista se encuentra el empresario Rafael Alfredo Sarria. Como consecuencia de estas medidas, quedan congelados los activos que estas personas tengan bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe a entidades norteamericanas llevar a cabo operaciones financieras con ellos. Recordemos que el pasado 22 de enero, Cabello fue sancionado por la Unión Europea junto a otros 7 altos funcionarios del gobierno venezolano. El dirigente alegó en ese momento que no había ni una sola prueba que lo involucrara con el narcotráfico. Por caso de encubrimiento de abuso sexual a menores, obispado chileno renunció por primera vez en la historia en una conferencia episcopal. Los 34 integrantes chilenos de la Santa Sede renunciaron tras 3 días de reunión en Roma. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros.
Los obispos viajaron al Vaticano, en donde recibieron un comunicado del Papa Francisco que aceptaba que hubo casos de encubrimiento de abusos sexuales al sacerdote Fernando Caradima por parte del obispo Juan Barros. El Papa Francisco, en su visita a Chile en el mes de enero, insistió en la inocencia de Barros. Gracias al testimonio de Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante de los abusos, el máximo representante de la Iglesia Católica se retractó. En lo que me toca, reconozco y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo personalmente en las próximas semanas, en las reuniones que tendré con representantes de las personas entrevistadas. Queda esperar si el Vaticano, liderado por el Papa Francisco, acepta la renuncia del obispado chileno. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí, por su compañía, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.